Se cumplen 1000 días de la guerra en Ucrania. Es momento de hacer balance porque además el día de hoy no solo miramos al conflicto por este hito, vamos a entrecomillar la palabra hito porque ni mucho menos querríamos haber llegado hasta este punto, pero sí que es cierto que hoy destaca y mucho el volantazo de la administración de Joe Biden de cara a levantarle el veto a una petición que había sido muy solicitada por parte de Zelensky. El levantamiento del veto para que Ucrania pueda utilizar misiles de largo alcance estadounidenses en territorio ruso. Vamos a analizar la escena geopolítica y, como decimos, estos 1000 días de conflicto con Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, Marta. Siempre encantado de estar contigo y en tu programa. Fernando, antes de entrar en materia, 1000 días de conflicto, ¿qué balance podemos hacer en un momento en el que hemos hablado y mucho de guerra de desgaste, un momento en el que hemos hablado y mucho de posibles negociaciones que todavía no han llegado a ningún punto? Y además en un momento en el que, como decimos, va a haber un cambio de administraciones importante en Estados Unidos. Pues básicamente lo que habría que decir, si hay que resumirlo muy mucho, sería el que una guerra en la que Rusia lo que hizo fue la famosa operación militar especial que intentó evitar una guerra haciendo una intervención rápida, y como consecuencia del fracaso de esa operación tuvimos una guerra. Y a partir de ahí estaba bastante claro lo que es el elemento general. Y el elemento general es que Rusia va a ganar la guerra, como está pasando. Rusia la va a ganar y eso es inevitable, o sea, eso ya no se puede cambiar. Y de hecho está destrozando al ejército ucraniano fundamentalmente en la parte del sector del frente en Donetsk, donde después de la caída de Ugledar están avanzando a un promedio, fuentes occidentales, de 2 kilómetros por día. Que eso, en una guerra de posiciones, que es la guerra que ha querido Rusia y a la que ha llevado la OTAN. No olvidemos que esto no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra de la OTAN contra Rusia que se da en Ucrania, que es algo muy distinto. Y esto no es que lo diga yo, es que lo dice el propio Scholz, al que le queda ya poco tiempo. No es que se le ocurra llamar a Putin, no sé, para hablar del fútbol, porque no se entiende que un señor que ya va a dejar de ser canciller de Alemania, no sé qué tiene que contarle, ¿no? Putin se partiría de risa. Pero bueno, dicho esto, la guerra la van a ganar, la están ganando. Lo que está haciendo Rusia es una guerra de desgaste y destruyendo las capacidades del ejército ucraniano y de la gente de la OTAN que está por allí. Ya digo, hay que decir una cosa que es muy importante porque, bueno, todos estos grandes medios de comunicación, sobre todo anglosajones y tal, Bloomberg, Financial Times, New York Times, Washington Post, dicen un montón de tonterías y mienten más que hablan. Es decir, lo que ha dicho Biden no es nada nuevo y tampoco va a ir a ningún lado, porque como no tienen ni idea, a ver, van a lanzar... supongamos que van los ATACMS estos, de difícil pronunciación, o los... Yo los digo por las siglas para ya entenderlos, sí, porque es verdad que si no es impronunciable, no tiene vocales suficientes. Efectivamente, hay 3 consonantes ahí que nos destrozan. Pero estos, o los que se lanzan desde de los sistemas IMARS, más o menos, o parecidos, y los Storm Shadow y los Scalpel, que son la versión francesa de los Storm Shadow, estos, a ver, dicen, tienen lo que le van a dar y lo que ya tiene un alcance de unos 300 kilómetros. Pero estos alcances de 300 kilómetros no son reales, me explico. Sí, desde que lo lanzas puede alcanzar 300 kilómetros, pero tú no lo lanzas desde la frontera, ni de la línea del frente, porque te lo destrozarían. Vamos, primero te detectarían el sistema de lanzamiento y lo destrozarían. Y en el caso, por ejemplo, de un Storm Shadow que lo pueden lanzar desde un F-16, lo tiene que lanzar mínimo 150 kilómetros de distancia. Y aún así se arregla que lo derriben casi seguro. Luego estamos hablando de 150 kilómetros reales de penetración en territorio ruso, digamos, que es lo que ya estaban haciendo. Lo dijo Putin en la famosa intervención esta del 12 o 13 de septiembre, cuando dijo todas estas cosas. Lo que dijo, y esto hay que tenerlo muy claro, es que si ya nos vienen atacando en profundidad de hace tiempo, con drones, con otro tipo de misiles, no. Aquí no es porque nos ataquen, esto da igual. Biden da igual que diga que nos atacan con misiles que tienen alcance de 300 kilómetros o de 350, incluso de 400. De 500 ya sería otra cosa, que son los famosos Taurus alemanes que no quiere el canciller Scholz dar. Pero aquí la clave está, y tengo el texto delante, es decir, la clave está en que al utilizar este tipo de sistemas y lanzarlos ya directamente contra cierta profundidad en el espacio ruso, como estos sistemas ya sabemos que no los pueden manejar los ucranianos, que los manejan
los británicos, en el caso de los Storm Shadow, los Scalpel, los franceses, los Max, ahora estos impronunciables, los norteamericanos, ya habría la comparación pública de todo tipo de que nos estarían atacando los ejércitos de la OTAN directamente. Eso ya lo saben los rusos. Que han hecho la vista gorda porque no les interesa. Pero ya sería una comprobación que no podrían digamos, mirar para otro lado. Sin embargo, Joe Biden ha decidido dar ese paso a pesar de que efectivamente María Zakharova, Dmitry Peskov y, como decías también Putin en septiembre, todos han dejado muy claro que si se abría esta compuerta ya era una confrontación directa con la OTAN. Joe Biden aún así ha decidido tomar ese riesgo. Bueno, pero no es tan riesgo, quiero decir. Ojo que, claro, te cuentan solo una parte de la película, estos grandes medios de comunicación. Sí, ha dicho que pueden utilizarlo, pero no en cualquier lado. Lo pueden utilizar en el frente de Kursk y poco más. Es decir, ya digo, no llegaría ninguno de estos, llegaría a Moscú. Ni de lejos. Y esto ya que ya estaban haciendo, o sea, que ya lo estaban haciendo. Es decir, constantemente, todos los días. Es decir, bueno, esto se le da mucha publicidad. ¿Por qué? Porque hay que mantener el discurso de que Ucrania le damos instrumentos, le damos armas para que pueda seguir defendiéndose, cosa que no es cierto. Entre otras cosas, estos los Storm Shadow en el Reino Unido, que también han dicho que los iban a dar, y luego han añadido, sí, bueno, pero cuando los tengamos, porque ahora no los tenemos. Hungría ha dicho que realmente esto simplemente es una estrategia más de Estados Unidos por prolongar una guerra de la que él es beneficiario. Claro. Es decir, a Estados Unidos está encantado. De esta guerra ha conseguido muchas cosas. Fundamentalmente hundir a Europa y que aquello sea un continente de vasallos y un mercado cautivo. Se ha cargado a Europa como competidor, o se la sigue cargando, la está desindustrializando, nos está viendo gas natural licuado a unos precios 3 y 4 veces mayores que los que nos vendía Rusia. Al mismo tiempo está viniendo armamento a troche y moche por todos los lados, que se lo están comprando los europeos, armamento como el F-35 de más que dudosa calidad y hipercaros, y es el negocio del siglo. Y al mismo tiempo también, con la ley de la inflación, está consiguiendo que muchas empresas europeas y capitales se vayan a invertir a Estados Unidos, con lo cual es un negocio redondo para Estados Unidos. Pero... Y además, de pasada, golpea a China, porque todo lo que sea hundir el mercado, digamos, europeo y la capacidad de compra de los europeos es también fastidiar a los chinos, porque son nuestro principal socio comercial, es quien más nos vende. Claro, y entonces aquí, como decíamos, el cambio de administración va a ser importante. Nos decías, Fernando, realmente lo que ha hecho la administración Biden tampoco tiene ningún cambio en lo que respecta a lo que es el conflicto en el frente entre Rusia y Ucrania. ¿Qué cambio podría aplicar Donald Trump cuando ha dicho, si es que lo puede aplicar, ¿vale? Pero yo te planteo la pregunta. Donald Trump ha dicho, lo dijo durante campaña, que si él era elegido presidente iba a sentar a Putin y a Zelensky, que se pusieran a negociar, que él quiere la paz, que considera que esta guerra nunca tendría que haber empezado en ningún punto, que si lo hubiera sido presidente lo hubiera evitado, etcétera, etcétera. ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente Estados Unidos pueda ejercer ese papel de mediador una vez Donald Trump acceda a la Casa Blanca? Nivel de probabilidad. Escaso. Escaso. ¿Por qué? Pero no por lo que la gente piensa. Pues muy sencillo, porque la guerra sigue, ¿eh? Quiero decir, no se ha parado porque Donald Trump haya sido elegido presidente, por otra parte, en un país que todo el mundo sabe que no es una democracia, nunca lo ha sido y era menos. Es decir, el Estado profundo, el Deep State, es el que ha colocado a Trump, no nos engañemos. Si de hecho el gobernador de California, creo que era, estaba diciendo, o el presidente de la Junta Electoral de California estaba diciendo, ahora, hoy, estaba diciendo, no, si todavía me quedan por contar 1.700.000 votos. Es decir, no pasa nada. Que nadie se lo crea. Aparte, como sabes perfectamente, no se elige presidente de manera directa, sino de manera indirecta a través de un colegio electoral que puede votar lo que le dé la gana. Bien, en cualquier caso, vamos a ponernos en el caso mejor para Trump. Trump ahora puede hablar, puede decir lo que quiera, puede nombrar a todos los secretarios de defensa, de lo que dé la gana, que es papel mojado hasta que no sea presidente el 20 de enero. A partir de ahí, tiene que conseguir, que ya veremos, que todos los grandes nombramientos de su administración, es decir, el secretario de Defensa, de Estado y tal, los jefes de las agencias federales importantes, como la CIA, el FBI y tal, tengan que ser aprobados por el Congreso. Es decir, ratificados por el Congreso, si no, los tiran abajo, como ya ha sucedido, y les pasó a él, entre otras cosas. Es decir, que en el mejor de los casos se van a plantar en marzo para poder hacer una propuesta. Que no olvidemos que todas estas propuestas que se han salido por los grandes medios de comunicación anglos, que mienten más que hablan, ninguna la ha dicho Trump que sea la suya. Son lo que han sacado ellos. Bien, como digo, el conflicto sigue. Y una de las cosas que ha dicho Rusia,
por activa, por pasiva, de todos tipos de todas las formas posibles, es que una de las peticiones para empezar a negociar, o sea, Putin en junio puso una serie de puntos que son puntos que tiene que aceptar Ucrania para empezar a negociar. O sea, esos puntos no son negociables. Entre ellos, una de las cosas que dice es que se hablará en función de la situación militar en ese momento, en el que se hablan las hipotéticas negociaciones. Trump no las puede abrir hasta dentro de 2 meses. En 2 meses dan para mucho, y tal como está la situación, va a quebrar el frente, ya está quebrado en el Donbass, están avanzando, van a estar en Dnipropetrovsk, con lo cual ya meteremos otra provincia más en la guerra, en el conflicto, y podrán reivindicarla perfectamente. ¿Y no crees, Fernando, que ahí es donde la administración Biden está intentando alargar durante esos 2 meses que dices que tendríamos un poco de vacío hasta que Trump pueda tener algo de margen de maniobra? Sí, pero realmente, ¿qué pueden hacer? Mandar más cosas y tal, pero si es que no es un problema. El principal problema que tiene el ejército ucraniano ahora mismo, con diferencia, no es tanto de armamento, de municiones, algo, es de hombres. Es decir, es un problema de que no tienen suficiente población. Por eso tienen que tirar de mujeres a mansalva y por eso tienen que tirar y están pensando en bajar la ley de reclutamiento a los 18 años. Demográficamente, Ucrania ya es un estado fallido, no tiene futuro ninguno, porque se han eliminado a toda la población joven. Tienen una base, bueno, no muy grande, una pirámide por arriba con ya una población bastante envejecida y un estrechamiento brutal entre los 15 y los 35 años. No tienen ningún futuro. Pero vamos a ver, no olvidemos que la última cosa que ha hecho, la penúltima, el ejército ruso ha sido un bombardeo de estos que hace de vez en cuando contra el sistema eléctrico y energético de Ucrania. Están terminando de deselectrificar Ucrania. Sin electricidad, es que no hay guerra viable. A ver qué invierno van a pasar sin electricidad. Decían que hoy iban a hacer un corte de entre las 6 y las 22 horas para ver cómo podían restablecer aquello, que no pueden, porque acaban incluso de bombardear centrales eléctricas y repetidores que estaban en la parte digamos, cercana a las fronteras, con Eslovaquia, con Polonia y tal. ¿Por qué? Porque Ucrania, que en principio era exportadora de energía eléctrica, debido a un montón de cosas, y fundamentalmente la guerra, ahora mismo es importadora de energía eléctrica. Si le cortan los flujos de energía eléctrica que le entran, porque bombardean que es lo que están haciendo, las centrales eléctricas y los repetidores que le entran desde Eslovaquia, desde Hungría, desde Polonia, se quedan sin electricidad. Pues es que esto, lo que está ahora mismo con los dedos cruzados diciendo, a ver si suerte, y Putin en estos 2 meses lo tiene ya prácticamente liquidado, y yo sé, que huelgo el muerto a Biden, y digo, claro, yo cuando he llegado, esto ya no tenía arreglo. Igual que todas las mentiras de los famosos norcoreanos, que no existe ninguno, que es todo propaganda, además propaganda barata, porque es que no se sostiene, ni siquiera hacen un discurso, digamos, mentiroso pero coherente. Norcoreanos, ¿para qué quieren norcoreanos? Estamos hablando de una guerra que se está luchando por ambas partes en términos de cientos de miles de soldados. Y están diciendo que primero decían que si 10.000 no pintan nada, no que van a cambiar la guerra. Ahora están diciendo, bueno, primero decían que iban a entrar 60.000 norcoreanos junto con rusos en Kursk. Por el momento no se ha visto ningún norcoreano, ¿eh? Todas las pocas imágenes que he visto son todas unas fake news, pero tremendas. Entre ellas me acuerdo una que era del ejército de Laos. Como aquí tenemos la concepción en Occidente de que todos los que tienen el aspecto asiático son chinos o son... Pues no. Es decir, no son... norcoreanos no hay. Puede que haya en las, pues yo qué sé, las academias, o puede que haya algún observador por allí mirando a ver cómo está la guerra, como lo hay de todos los países. Porque se está aprendiendo mucho de esta guerra, que es completamente distinta a las anteriores. Pero no hay ninguno. Ahora lo último que leía, creo que era de Bloomberg, otra que iban a mandar, que ya veían por allí, o iban a mandar 100.000 norcoreanos, como que, o sea, en una guerra en la que las unidades, tanto de un bando como del otro, van en pequeños grupos, a veces de menos de 10 hombres. ¿Por qué? Porque los drones que están a miles sobrevolando campo de batalla constantemente detectan hasta esos pequeños grupos, y no van a detectar, no tienen fotos de 100.000 soldados o de 10.000, es que te partes de risa. Y no tendrían pruebas para mostrárnoslas. Es propaganda porque saben que es una guerra que hay que perder, y el discurso legitimador que nos van a presentar va a ir más o menos en esta línea. No, si nosotros no hemos sido derrotados, es más, hemos ganado. Y todo el mundo dirá, ¿qué? ¿Que habéis ganado? Sí, habéis ganado, ¿por qué? ¿Hemos ganado por qué?, dirán los norteamericanos y compañía de la OTAN. Pues por la sencilla razón de que, claro, como vinieron los norcoreanos, en cientos de miles, en millones, esto no pudimos con ello, era lógico, pero los hemos logrado parar en Ucrania. Fernando, ya por concluir, un minutito nos queda.
Por tanto, me queda claro que no eres nada optimista respecto a que se puedan producir unas negociaciones, porque parece que... Si es que esto va a acabar en rendición incondicional. Claro, te lo digo porque al final en una guerra ya de este tipo que se ha enquistado tanto, parece que la única vía ya es directamente pararse, sentar y hablar y negociar de alguna forma, que entiendo que es en todo momento la voluntad de ambas partes, la voluntad efectivamente también de aliados de uno y otro lado, pero ahora mismo, hoy por hoy, tal y como está la situación, incluso con Trump en la Casa Blanca, no ves probabilidad de que esto suceda. A ver, negociaciones, depende de lo que entendamos por negociaciones. Si por negociaciones entendemos algo muy parecido a una rendición incondicional en la que los rusos van a imponer sus condiciones, pues sí, pero eso, que lo va a disfrazar con otras retóricas Estados Unidos, eso es lo que se va a dar. Es decir, porque ya digo, cuando llegue Trump, es que esto está prácticamente acabado. Es que esto no pasa de mediados del 2025. Es decir, desde el punto de vista militar, Zelensky lo van a echar fuera. Ya se está hablando de que vamos a hacer unas elecciones de estas paródicas para colocar a otro. Es decir, es que esto está acabado. Y lo que quiere Trump es que esto, acabarlo lo antes posible, no haber negociaciones, y menos en los términos que se plantean en Occidente, que es absolutamente delirante, porque el que gana, el que está ganando, impone las condiciones. Y Rusia está ganando y sabe que en esta guerra de posiciones es imposible que Ucrania gane, los está derrotando, los está destruyendo, y está destruyendo, no olvidemos, a la OTAN. De ahí la preocupación, porque esto no es una derrota de Ucrania, es una derrota de la OTAN en su propio territorio, que deslegitima a la OTAN como organización militar incompetente, que es incapaz de hacer algo efectivo desde el punto de vista militar para lo que fue creada en Europa. Pues Fernando Moragón, yo me quedaría, ya lo sabes, más tiempo siempre hablando en todas las entrevistas, pero como siempre, los tiempos mandan. Fernando Moragón, muchas experto gracias. en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Muchísimas gracias por el análisis, sobre todo, como decimos, en un día en el que estamos intentando hacer balance de la situación que tenemos y también posibles cambios a tenor de el cambio de mandos que se avecina en la Casa Blanca. Así que, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer.